Bien, vamos a resolver este problema que dice lo siguiente. Si tenemos una función f de x tal que f de x más y es igual a f de x más f de y para todos los valores de x, y, ¿cuánto vale f de x si x es un racional? Es la primera pregunta. Y la siguiente cuestión que nos dicen es que hay que mostrar que si la función es continua, entonces para todo valor de x, no solo racional sino irracional también, f de x debe ser igual a c por x con c una constante. Lo que dice arriba es que f de x más y es igual a f de x más f de y. Queremos decir que la función separa las sumas. Entonces vamos a tomar un ejemplo cuando tenemos un entero. Supongamos que tenemos un entero, digamos el 2. Vamos a escribirlo. Si tomamos un entero, por ejemplo el 2 lo podemos escribir como 1 más 1. Agarramos el entero por ser el más fácil. Y el 2 es el más pequeño y lo podemos escribir como 1 más 1. Entonces, como la función separa sumas, f de 2 debe ser igual a f de 2, va a ser igual a f de 1 más 1. Entonces aquí tenemos f de 2 va a ser igual a f de 1 más 1. Y como separa sumas, pues va a ser f de 1 más f de 1. Vamos a escribir esta parte, f de 1 más f de 1. Por separar sumas, ahí está, f de 1 más f de 1. Y factorizando, pues es 2 veces f de 1. Vamos a escribirlo. Entonces eso es igual a 2 veces f de 1. Entonces resulta que para el ejemplo, cuando m es un entero y es el 2, nos sucede que f de 2, por esta característica, es 2f de 1. Pareciera como que saca el 2 la función y se queda con f de 1 solamente. Ahora veamos para cualquier entero si eso pasa. Bueno, primero destaquemos nuestro descubrimiento. f de 2 es igual a 2 veces f de 1. Ahora, si tomamos cualquier entero lo podemos tomar como suma de 1 más 1 más 1 más 1. Vamos a darle espacios aquí. Entonces, sea m cualquier entero, 2, 3, lo que sea. Entonces siempre lo voy a poder escribir como una suma de unos. ¿Cuántos unos? m unos. Entonces ahora sustituyendo, y si yo quiero saber cuánto vale f de m, entonces f de m, ahora sustituyendo en lugar de m la suma de unos, nos va a quedar que es igual a f de 1 más 1 más 1 más 1. Ahí está, ¿no? F de 1 más 1 m veces. Entonces, lo que podemos hacer es, como la función separa las sumas, este es 1 más m menos 1 veces. Luego f de 1 más m menos 2 veces. Es decir, va a separar cada uno, ¿no? Nos va a quedar como f de 1 más f de 1 más f de 1 más f de 1. ¿Cuántas f de 1? M veces. Así como en el ejemplo anterior nos quedó f de 2, 2 veces f de 1. Entonces esto es igual, factorizando la f1, ¿cuántas? M veces. Vamos a ponerlo. Va a ser igual a ¿cuántas veces f de 1 tengo? M veces. Entonces, f de m para m cualquier entero va a ser m por f de 1. Ahora aquí sale otra vez, ¿no? Vamos a escribirlo al revés para que quede más claro.
primero f de m va a ser igual, vamos a quitar esta parte, así, para que quede a semejanza de acá arriba. F de m entonces va a sacar la m y se va a quedar con el 1, igual que acá f de 2 saca el 2 y se queda con el 1. F de cualquier entero va a ser el entero por f de 1. Aquí estamos considerando, claro, que el entero fue positivo, digamos f de 10, para poner un ejemplo, f de 10 va a ser igual a 10 por f de 1, así va a ser. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un, digamos, f de menos 2? Ahora, ¿qué pasa con f de menos 2? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué es igual f de menos 2? Buena pregunta. Observemos primero, para poder resolverlo. Bueno, hay varias maneras de resolverlo, pero nosotros pensamos en esta manera, que el 0 lo podemos escribir como 0 más 0. Entonces, ya que lo podemos escribir como 0 más 0, ¿a qué es igual f de 0? F de 0, por lo tanto, ahora sustituyendo el 0 por el 0 más 0, va a ser igual a f de 0 más 0. Pero la función separa las sumas, entonces esto va a ser igual a f de 0 más f de 0. Así que f de 0 es f de 0 más 0 y la f separa sumas, va a ser f de 0 más f de 0. Por lo tanto, una f de 0 se va a cancelar con una f de 0 y nos va a quedar que 0, f en 0 vale 0. Y vamos a escribirlo. Por lo tanto, f de 0 es igual a 0, que es igual a 0 por f de 1. Porque 0 por cualquier valor, pues me da 0. Y lo escribo como f de 1 nada más para llevar a semejanza de los dos resultados que ya obtuvimos, que f de 2 es 2 por f de 1, que f de m es igual a m por f de 1, y entonces pues podemos escribir, ya que f de 0 va a ser 0, porque se va este f de 0 se va con este f de 0, entonces f de 0 va a ser 0, f de 0 va a ser 0, pero 0 es 0 por cualquier cosa, en particular f de 1. Así que ya sé cuánto vale f en 0. Ahora vamos a investigar cuánto vale en menos 2. Para eso tenemos que observar que el 0 pues es igual a, por ejemplo, 2 menos 2, ¿no? 2 menos 2, 0. Entonces de aquí nos resulta que f en 0 es igual a f en 2 menos 2. Y esto es igual como la función separa sumas. A este recordemos que lo podemos ver así. Más eso sí queda aquí. Entonces la función separa sumas y esto nos va a quedar como f de 2 más f de menos 2. F de 2 más f de menos 2. Y aquí entonces vemos que f en 0 vale esto. Entonces ahora f de menos 2, vamos a ponerlo, vamos a poner aquí delante, f de menos 2 va a ser igual a f en 0 menos f de 2. Este está sumando, aquí tenemos la igualdad, veamos, f de 0, bueno, este ahorita ya no nos sirvió. Entonces queremos despejar f en menos 2, f en menos 2. Entonces está sumando, aquí pasa, aquí está la igualdad, pasa restando. Entonces nos queda f de menos 2 va a ser igual a f de 0 menos, está sumando, pasa restando, f de 2. Pero f de 0 ya vimos que vale 0. Entonces esto va a ser igual
f de menos 2 va a ser igual a f en 0, que vale 0, menos f de 2, que es igual a menos f de 2. Y f de 2 ya habíamos visto, aquí está, f de 2 vale 2 f de 1, entonces va a ser menos 2 f de 1. Otro resultado interesante. Entonces, para valores enteros negativos, como el menos 2, también sale el entero. Veamos ahora qué pasa con una fracción. Vamos a escribir aquí una fracción como un quinto o un tercio. Vamos a ponerlo. ¿Qué pasa si tenemos una fracción 1 sobre q, un tercio, un quinto, con q un entero y q diferente de 0 para que tenga sentido? Vamos a observar entonces ahora acá lo que nos sirvió ver qué pasa en 0. Como tenemos una fracción, aquí lo que nos va a ayudar es ver qué pasa en 1. Pongamos eso, ¿no? Veamos que 1 pues es q sobre q con q un entero diferente de 0. Por ejemplo, 10 entre 10, 1. Y así cualquier valor entero. Entonces aquí queremos ver qué pasa en 1 sobre q, pero primero veamos f de 1. Del lado izquierdo tenemos f de 1, va a ser igual a f de q sobre q. Ahí está. Pero f de q sobre q es lo mismo que f de q por 1 sobre q. F de q, aquí sacamos el entero, nos va a quedar f de q por 1 sobre q. Entonces esto lo tenemos, 1 sobre q lo tenemos 5 veces, 10 veces, dependiendo de lo que valga q. Vamos a ponerlo aquí, un ejemplo. Si q fuera 5, entonces 1 sería igual a 5 sobre 5. Y lo que estamos diciendo que aquí que 5 sobre 5 es lo mismo que 5 por 1 sobre 5. Entonces aquí con este ejemplo de q igual a 5, eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces tenemos 5 veces 1 sobre 5. De aquí arriba, esto sería igual a... Bueno, ya lo escribí todo. Sería igual a... Vamos por lo siguiente. Como tengo 5 veces 1 sobre 5, por ejemplo, serían aquí q veces 1 sobre q. Q es un entero, entonces, por lo que vimos acá, podemos separar las sumas. Va a quedarme f de 1 sobre q, f de 1 sobre q. ¿Cuántas veces q? Entonces, de aquí me va a quedarme q veces, vamos a destacarlo, vamos a ponerlo aquí. Entonces, si aquí, como separa sumas la función, va a quedarme f de 1 sobre q más f de 1 sobre q más f de 1 sobre q. ¿Cuántas veces? Q veces. Q veces f de 1 sobre q. De aquí que f de 1 sobre q es igual a f de 1, este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces va a ser f de 1 sobre q va a ser 1 sobre q por f de 1. Así que para una fracción como un quinto, un décimo, la función saca la fracción y lo multiplica por 1. Entonces esta parte ya quedó también. Para el caso genérico de una función, un valor como 2 tercios, también se cumple. Esto fue para, si tuviéramos
ejemplo 2 tercios, ¿qué pasa? Entonces nos quedaría que queremos saber qué vale f de 2 tercios, ¿no? Y ya de manera genérica sería f de p sobre q, pero f de p sobre q es f de p por 1 sobre q. ¿Cuántas veces tengo 1 sobre q? P veces. Entonces, como la f separa sumas, va a ser esto mismo, pero ya no q veces, sino p veces. Entonces, factorizando, nos va a quedar p veces f de 1 sobre q, a semejanza de esto. Pero f de 1 sobre q es 1 sobre q por f de 1. Entonces, esto, por lo visto hace ratito, va a ser igual a p por 1 sobre q por f de 1. Entonces, finalmente, y destacándolo, nos va a quedar... ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Que f de p sobre q, bueno, vamos a voltearlo, porque hemos estado escribiendo el resultado al revés. Entonces, aquí que f de p sobre q es igual bueno, vamos a ponerle aquí un así queda mejor, creo. Por lo tanto, f de p sobre q es igual a p sobre q por f de 1. Es decir, saca también la fracción y ya queda listo para cualquier número racional, entero, un entero negativo, una fracción. Ahora, ¿qué pasa? Lo que queremos buscar, si no tenemos un racional. Bueno, vamos a destacar primero lo que hicimos. Si tenemos un x, un racional, tenemos que f de ese racional va a ser f de 1 por ese racional. O lo que es lo mismo, si hacemos e igual a f de 1, va a ser f de x, va a ser igual a una constante, que es lo que vale la función en 1, por x. Y ahora sí, seguimos con lo que nos falta, que dice... Tomemos entonces un x irracional. Tenemos que demostrar que f de x también es una constante por x. Pero en este caso, cuando la función f es continua. Como ya descubrimos lo que pasa con los números racionales, entonces tenemos que apoyarnos en eso y vamos a tomar en cuenta una sucesión de números racionales que se aproximen a x. Si x es un número irracional, podemos formar una sucesión de números racionales, llamémosle Rn, tales que Rn converja a x cuando n tiende a infinito. Tal que la sucesión converge a x cuando n tiende a infinito. Ahora, por continuidad de la función f, vamos a tener lo siguiente. Vamos a utilizar aquí los límites. Vamos a escribirlos. Ahí va. Veamos. Ya tenemos una sucesión de racionales que tienden a x. ¿Qué pasa si tomamos la función en esos racionales? El límite de la sucesión de valores de la función en estos racionales cuando Rn converge a x, como f es continua, podemos meter el límite y entonces tenemos el límite de f, en el límite de Rn cuando n tiende a infinito, y la sucesión de racionales pues converge a x. Así que en lugar del límite puedo tomar x, porque la función es continua. Y eso es lo mismo que f de x. Por otro lado, lo puedo hacer, pero ya no en el límite, sino para cada valor. Vamos a escribirlo acá abajo. Tenemos lo mismo, ¿no? El límite de la función
en la sucesión cuando n tiende a infinito. En este caso, por continuidad metí el límite y me sale f de x. En este caso, ¿cuánto vale f en Rn? Bueno, por lo que vimos en los números racionales va a ser una constante por el valor. Entonces vamos a poner la constante. Ahí está la constante por el valor. Bueno, por el valor en el que estamos tomando la función. En este caso es Rn, entonces va a ser C por Rn. Pero como C es una constante, sale del límite y nada más nos va a quedar, déjenme lo pongo aquí. Entonces, C es una constante, sale del límite y nos va a quedarme C por el límite de la sucesión. Pero esta sucesión converge a X. Entonces, en el límite nos va a quedar C por X. Entonces, de este lado, abajo, otra vez. El límite de la función, cuando n tiende a infinito de los valores de la sucesión, simplemente aquí estamos usando, como Rn para cada n es un racional, ¿cuánto vale f en un racional? Aquí nos dice, ¿no? F en cada racional vale c, una constante, por el racional. Entonces va a ser, ¿cuánto vale f en este racional? C por el racional, ahí está. Como c es una constante, sale del límite, nos queda c por el límite. ¿Y hacia dónde tiende la sucesión cuando n tiende a infinito? A x. Entonces va a quedarme c por x. En la parte de arriba tomo el mismo límite, pero aquí ahora utilizo el hecho de que f es continua. Como f es continua, el límite entra y entonces voy a tomar f del límite de la sucesión, pero el límite de la sucesión converge a x. Entonces voy a quedarme f de x. Por lo tanto, f de x es igual a c por x. Y vamos a escribirlo aquí abajo. Finalmente, f de x es igual a c de x, c por x, curiosamente con c igual a f de 1. Y ya quedó.